Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga en esta preciosa mañana. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí llevándole palabra del Señor, como todos los miércoles, desde la tercera iglesia presbiteriana en Aguadilla. Le damos gracias al Señor. Hoy estaremos compartiendo la palabra que se encuentra en el capítulo 10, los versículos del 1 al 10 del Evangelio de Juan. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra, Señor. Que esta palabra sea de bendición para todos y para todas, Señor. Que seas tú en medio nuestro y que seas tú dirigiéndonos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos, hermanos. Vamos a tener la lectura en el Evangelio de Juan, en los versículos del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El buen pastor y sus ovejas. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo, la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, en esta palabra, ¿verdad? En este capítulo que hemos leído, en estos versículos, Jesús habla por medio de alegorías de su relación con los suyos, que son sus ovejas, y nos dice que Él es la puerta del redil y el buen pastor del rebaño. Él da la vida por sus ovejas y les asegura salvación, libertad y alimento. La definición de alegoría es que es un recurso literario que se utiliza para llevar a cabo, decir una historia o narración, para transmitir verdades acerca de la realidad. Eso es una alegoría y eso era la que usaba Jesús en estos versículos. Él dice que es la puerta, ¿verdad? Y la puerta aquí tiene dos significados. La puerta es seguridad y la puerta es salvación. Jesús es la puerta. Aparecen aquí también los comentarios que hacían la gente sobre Jesús y los intentos de los judíos de apresarlo. Los fariseos, en su oposición a Cristo, se escudaban en el pretexto de ser ellos los pastores de Israel y por eso perseguían a Jesús como a un intruso, como a un impostor, y hacían todo lo posible para que el pueblo lo odiara y lo siguiera a ellos. En este capítulo Cristo los describe a ellos como los falsos pastores y afirma que Él es el buen pastor. En su mensaje describe también el carácter del buen pastor y también describe el carácter de los mercenarios, ¿verdad? Con lo que los oyentes mismos, los que estaban oyendo la palabra, podían sacar sus propias conclusiones, porque Jesús le estaba hablando a todos y a todas.
Aquí Jesús intenta hacer comprender a su auditorio, ¿verdad? A la gente que lo escuchaba, esa diferencia en el modelo del religioso de los fariseos y el suyo, que en esencia es el servicio. El de los fariseos es engañoso y no inspira confianza. De ahí la invitación de Jesús a discernir entre los ladrones que no utilizan la puerta y la figura del pastor que conoce a su rebaño. Aquí se contrastan las características del ladrón y el salteador y el extraño, y la del propio pastor y dueño de las ovejas. Hermanos y hermanas, para nosotros oír la voz y conocer esta diferencia, tenemos que leer la palabra, estudiarla, orar, estar en comunión con Dios, ¿verdad? Porque entonces podemos escuchar la voz de Dios. Él nos dice que el ladrón y el salteador no entran por la puerta, porque no posee la llave, no posee el derecho a entrar, ¿verdad? Por esa puerta. Por el contrario, se va por otra línea, se va por otro lado, dice, entra por otro lado. Pero es porque se va por otro sitio. En cambio, el verdadero pastor, el dueño del rebaño, entra por la puerta del redil de las ovejas. El redil se refiere, hermanos, a un corral que hacían de piedra en el campo, donde varias familias mantenían a sus ovejas bajo el cuidado de un guardián. Saben que las ovejas no ven muy bien y tenían una apertura. Este redil tenía una apertura, un pequeño espacio por donde las ovejas salían. Como ellas no veían bien, escuchaban la voz del pastor, entonces salían, ¿verdad? Por esa apertura. El pastor llega para hacernos bien, para hacerle bien a sus ovejas. Porque nosotros, que es la comparación que se hace, ¿verdad? Que nosotros somos las ovejas. Tenemos la necesidad, como tienen las ovejas, del cuidado de sus amos. Y a su vez, las ovejas prestaban servicio a sus amos, ¿verdad? Porque las ovejas dan alimento y dan abrigo, porque de la lana de las ovejas se pueden hacer los abrigos y dan alimento también. El pastor, que es Jesús, se encuentra libre y abierta la entrada a la puerta. Porque a Jesús, que es el buen pastor, el portero, le abre. Como dijimos, el pastor tiene cuidado de sus ovejas porque las ovejas escuchan su voz. Y él la llama por su nombre, dice. O sea que la conoce bien, que hay una familiaridad con cada una. Dice que la llama por su nombre, o sea que conoce a cada una de sus ovejas. Y sus ovejas oyen su voz. Volvemos y lo repetimos. Las ovejas oyen su voz, sus ovejas. Él las saca del redil para conducirla a los pastos. Y no las empuja para que vayan delante de él, sino que cuando ha sacado todas las propias de entre las demás que se hallaban en el mismo corral, va delante de ellas, mostrándole que el camino. ¿Y qué hacen las ovejas? Lo siguen. Porque conocen que, dijimos, su voz. Están acostumbradas a seguirle porque se sienten a salvo con él, se sienten a salvo con su pastor. Como leímos en el versículo 4, que dice, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Y las ovejas se sienten seguras con su pastor. Así que las ovejas que tienen esa familiaridad con el pastor, que conocen su voz, no oyen la voz de los extraños, porque conocen la voz de su pastor, conocen la voz de sus ovejas. Por eso los creyentes somos comparados con las ovejas. Todos y todas somos criaturas de Dios y dependemos del Creador. Y de Él recibimos su pasto, su sustento, su alegría. Recibimos todo, todos y todas, sin excepción, ¿verdad? Somos criaturas de Dios. La iglesia de Dios, hermano, esparcida alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Porque hay ovejas del Señor por el mundo entero. Todas y todos, alrededor del mundo, todos los hijos de Dios dispersos, han de ser congregados en ese rebaño del Señor, en ese rebaño del buen pastor, ese rebaño que cuida el buen pastor. Como dijimos, hermanos, los judíos estaban ciegos, tenían un velo
De modo que no entendían el sentido de la alegoría. Ellos no comprendían lo que Jesús le estaba diciendo, lo que Jesús estaba hablando. No podían escuchar su voz. ¿Por qué no la escuchaban? Porque no eran sus ovejas. Los fariseos tenían un alto concepto de sí mismos, de su propio conocimiento. Era gente orgullosa, ¿verdad? Sin embargo, no tenían la suficiente comprensión para entender las cosas que Jesús les hablaba. No entendían, no podían escuchar la voz, porque se sentían tan y tan altos, eran tan y tan orgullosos y prepotentes que no escuchaban la voz de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, de no caer en eso, de no creernos mejores que nadie, de que solamente nosotros somos salvos, de que solamente nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Porque caemos en lo que cayeron los fariseos. No podían escuchar la voz de Dios. Parecía que estaban por encima de sus capacidades, no la entendían. Y con frecuencia, hermanos y hermanas, los que pretenden saber son los más ignorantes. Los que pretenden saber mucho son los más ignorantes. Recuerde que Cristo es la puerta, es la puerta. ¿Saben qué? Nosotros tenemos puertas en las casas, en todos los sitios que vamos, ¿verdad? Cuando usted entra a su casa, abre la puerta y la cierra, ¿cómo usted se siente? Seguro, seguro, ¿verdad? Por eso es que Jesús usa esta alegoría. Yo soy la puerta. Ahí encontramos seguridad y ahí encontramos salvación en Él. Nadie entra si no es por medio de Él. Cristo es la puerta, ¿verdad? Esto fue lo que Él le dijo a los judíos también, que tenían como ovejas de Dios. Ellos se tenían como solamente ellos las únicas ovejas de Dios, igual que los fariseos, que se tenían como los únicos pastores de Israel. Y Él le dice, yo soy el pastor de las ovejas, ¿verdad? Está diciendo, no son ustedes, yo soy el pastor de las ovejas, como lo dice en el versículo 7 que leímos, ¿verdad? Dice en el versículo 7, entonces les dio la explicación porque no entendían. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas, porque le dice. A través de Cristo, hermanos y hermanas, y solo por medio de Él, tenemos entrada, tenemos admisión al rebaño de Dios. Solamente por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Él dice, antes de mí. Recuerden que leímos que Él dijo, los que vinieron antes de mí. ¿Y a qué se refiere Jesús con esto? A los que vinieron antes de mí. Los que vinieron antes de mí se refiere a los religiosos de esos tiempos, ¿verdad? En especial a los fariseos. Pues estos eran los que intimidaban al pueblo, los intimidaban, le ataban cargas pesadas y difíciles de llevar. Ellos se consideraban los maestros de Israel, como dijimos, que lo sabían todo. Como en ese tiempo fue que Jesús empezó a hablar, ¿verdad? A hacer sus discursos públicos, su ministerio público. Entonces los fariseos, como dijimos, se sentían amenazados con la presencia de Jesús hablándole al pueblo. Estos fariseos, como dijimos, se tenían por superiores a Cristo, porque ellos le señalaban delante del pueblo como si Él fuera el intruso, ¿verdad? Como si Él fuera el que estaba mal, el salteador, porque no había pasado por sus manos, porque ellos pretendían que, como ellos se sentían que eran los pastores absolutos de Israel y del pueblo, que Él tenía que pasar por sus manos, Él tenía que seguir las leyes y las instrucciones de los fariseos. Como Jesús, por supuesto, no hizo eso, pues ellos lo atacaban, ¿verdad? Y decían que Él era el impostor. Pero las verdaderas ovejas, que eran los discípulos de Cristo, sí, vuelvo y le repito, escucharon su voz, no la de los fariseos. Lo que había reconocido Jesús al enviado de Dios, no podían aprobar esas tradiciones de los hombres. No podían estar de acuerdo con lo que hacían los fariseos, porque ellos estaban escuchando aquí la voz de Dios. Y en estos tiempos, hermanos, nosotros tenemos que estar muy pendientes de a quién escuchamos y a quién le hacemos caso. Tenemos que tener el oído presto a escuchar solamente la voz de Dios. La voz de Dios la podemos escuchar de muchas maneras, pero tenemos que conocer su palabra, tenemos que conocerle a Él, tenemos que orar y estar en comunión con Dios. Cristo es la puerta de las ovejas, y aquí vemos primero que Él nos da unas instrucciones bien sencillas, no son nada de complicado, son bien sencillas, que para entrar al redil
Hemos de entrar por la puerta. ¿Y quién dijimos que era la puerta? Jesús. Por fe en Jesús, que puso su vida por nosotros y nosotras. Y entramos en su rebaño. Y cuando entramos a su rebaño, somos guardados y guardadas. Todos y todas, ¿verdad? Tenemos seguridad y tenemos comunión con Dios. Porque Jesús es la única puerta de acceso a la salvación. La única puerta. Las magníficas promesas que Dios nos da para todos, fíjense lo que dice en el versículo 10. El propósito del ladrón es que es robar, es matar, es destruir. Mi propósito, dice el Señor, es darles una vida plena y una vida abundante. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Una vida plena, una vida abundante. Estas son las magníficas promesas para todos y todas lo que obedecen, lo que observan estas instrucciones. Dice, será salvo, es decir, tendrá vida y la tendrá en abundancia. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Escuchar la voz de Dios, porque Él es la puerta, la única puerta de entrada. ¿Verdad? Esta expresión de entrada y salida, ¿verdad? Porque Él dice que entran y salen del redil, es una expresión hebrea para indicar completa libertad. Al que sale no se le cierra la puerta como a un extraño, sino que es libre para regresar a casa. Y al que entra no se le tiene por intruso, pues viene a su propia casa. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos juzgando y poniendo el sello de quién entra o quién sale. Solamente es el Señor el que lo sabe, es el Señor el que nos da la libertad, es el Señor el que nos indica el camino. Mira la instrucción bien sencilla que nos da el Señor, ¿verdad? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta, solamente tienen que creer en mí, tienen que escuchar mi voz, tienen que seguir mis instrucciones. ¿Y cómo seguimos las instrucciones si no las conocemos? Porque no leemos la palabra, porque no nos congregamos, porque no oramos. Pero si hacemos esas cosas, hermano, usted va a entender, el Señor le va a dar entendimiento de su palabra, le va a dar paz y usted va a seguir al Señor como debe ser. Usted va a seguir esas instrucciones que Dios le da. No vamos a hacer como los fariseos que tenían los ojos y los oídos, ¿verdad?, cerrados. No escuchaban ni veían nada. Solamente se sentían que ellos eran lo que sabían. Ellos eran lo que sabían lo que iba a pasar, no era Jesús. Hermanas y hermanos, lo que Jesús nos ofrece a nosotros y a nosotros es una vida en abundancia. Pero esta vida no se consigue por nuestros propios méritos personales, ¿verdad? Ni hacer negociaciones como resultado de que hagamos negociaciones con Dios. Yo te doy y tú me das. No se consigue por nuestro propio mérito. Él es nuestro pastor, Él es nuestro salvador. Y un salvador y nuestro pastor compasivo, amoroso, que siempre nos protege y nos guía. Él nunca nos deja. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, Él nunca nos deja. Él siempre nos guía y siempre nos protege. Nosotros nos parecemos a las ovejas, por eso es que Él hace la conversación, porque al igual que ella necesitamos, como dijimos, un pastor para que nos guíe por los senderos de la vida. Por eso Él dice que es nuestro buen pastor. Él nos llama por el nombre, acuérdense, hermano. Él nos llama por nuestro nombre y nos saca de la esclavitud, de la incredulidad, del temor, de la inseguridad, de la desesperanza y nos lleva a la libertad en Él. Nos encuentra cuando estamos perdidos. Nos conoce íntimamente y nos guarda de todo peligro. Él no solo nos guía, Él nos ama. Jesús dio su vida por usted y por mí. ¿Por qué? Porque nos ama. Y la instrucción, hermanos, es sencilla. La única puerta de entrada es Jesús. Y dijimos que esa puerta significa salvación y seguridad. Así que miremos, oigamos la voz de Dios. Oigamos la voz de Dios. Y así podemos encontrar el camino. Jesús nos busca, hermano, incansablemente, nunca se cansa.
Él no busca incansablemente, quiere encontrarte a ti y a mí. Y que tú lo encuentres a Él. Cuando regresamos a Él, o lo encontramos, porque escuchamos que su voz. Escuchó bien, hermano. Cuando regresamos a Él, o lo encontramos, porque escuchamos su voz. Él nos recibe con amor y nos coloca de nuevo por el camino correcto. Porque puede ser que en algún momento de la vida, porque no somos perfectos, y no podemos señalar, porque en cualquier momento a cualquiera le puede pasar, pero el Señor nos recibe nuevamente con amor, nos recibe con ese gozo, ¿verdad? Y esa alegría, porque nosotros y nosotras somos valiosos para Él. Usted está oyéndome y yo somos valiosos para Jesús. No importa lo que esté pasando en su vida, usted es valioso para Jesús. Oiga su voz, escuche su voz. Él es la puerta, Él es el buen pastor. No es su voluntad que alguien perezca, no es su voluntad que alguien no entre por esa puerta, porque el Señor nos ha llamado a todos y a todos, sin distinción. Él quiere encontrarte y que tú lo encuentres a Él. Alabado, bendecido y glorificado sea el nombre del Señor. Oramos, hermanos. En esta hora vamos a orar, Padre, porque hay muchas personas enfermas, solas, con situaciones difíciles. Muchos hermanos que han perdido seres queridos. Oramos por ellos. Muchas personas que me están viendo en esta hora y que tienen situaciones difíciles, personales, que a lo mejor no la comentan con otras personas, pero Dios la conoce, hermano y hermana. Dios sabe cuál es su situación. Él está escuchando. Acuérdese que Él está ahí a su lado. Escúchelo usted a Él también. Es un tiempo para escuchar la voz de Dios. Hermanos, oramos. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Y te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú has permitido que escuchemos tu voz. Ayúdanos siempre a seguir tus instrucciones, Señor, y que podamos entrar por la puerta que eres tú, Dios. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Al igual te pedimos, Señor, por los que están enfermos, por los que están esperando un diagnóstico, Señor, por aquellos que han perdido seres queridos, Señor. Tú los conoces, tú conoces su dolor, Señor. Consuélales, susténtales, dirígeles, Padre, y guárdales en todos los caminos. Que esa paz tuya, Señor, tu bendición, Señor, sea sobre todos y cada uno de ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén. Hermanos y hermanas, saben que todos los domingos tenemos nuestro culto aquí en la Tercera Iglesia Presbiteriana en Aguadilla, a las 10 de la mañana. A las 9 de la mañana es la Escuela Discipular de Adultos y también tenemos la Escuela Discipular para niños. Así que los esperamos con los brazos abiertos. Que Dios les bendiga siempre y les guarde.